Hola, buenas tardes, soy Mariana Teiser Cervantes, soy su conductora en Canal con Derecho. Hoy vamos a hablar acerca del derecho británico. Yo explicaré dos temas muy importantes y mis compañeros Sebastián Yamaluna y Óscar Rojas Saavedra, van a explicar los otros dos siguientes, así que vamos a comenzar. Bueno, yo voy a iniciar con el sistema legal en el Reino Unido. Aquí el estudio de la ley distingue entre el derecho público y privado, pero en la práctica jurídica en el Reino Unido, los abogados en ejercicio van a dar más importancia a la distinción entre el derecho civil y el derecho penal. El derecho público se va a relacionar con el Estado, es decir, trata de leyes que gobiernan los procesos en el gobierno local, nacional, y los conflictos entre el individuo y el Estado, en áreas como es la inmigración y la seguridad social. Luego vamos con el derecho privado, que se refiere a las relaciones entre personas jurídicas, es decir, individuos y corporaciones. A diferencia de esto, el derecho penal se ocupa de ciertas formas de conducta para que el Estado se reserva la sanción, como es el asesinato y el robo, es decir, donde el Estado persigue al delincuente. Y finalmente, el derecho civil se refiere a las relaciones entre personas privadas, sus derechos y sus deberes. También se refiere a la conducta que puede dar lugar a una reclamación por una persona jurídica para la indemnización de una orden dictada por el tribunal. A pesar de esto, cada campo de la ley tiende a solaparse con otros. Por ejemplo, un accidente de carretera puede llevarse a un caso de un proceso penal. Luego voy a definir lo que es el derecho sustantivo. Este crea, define o regula los derechos, obligaciones y deberes en todas las áreas del derecho. Y se contrasta con el derecho procesal, que se define como el procedimiento por el cual la ley se aplica. Vamos a ver que el jefe de Estado es el monarca, pero actualmente la reina en el Reino Unido, pero el gobierno va a llevar el poder de la corona, es decir, él va a ser el monarca. El Parlamento de Westminster tiene dos cámaras muy importantes, la Cámara de los Lords y la Cámara de los Comunes, que se reúnen por separado ya que se basan en principios diferentes. La Cámara de los Comunes es un órgano electo de miembros, y la reforma substancial se lleva a cabo en la Cámara Alta, que es decir, la Cámara de los Lords. Aquí no va a existir una constitución escrita, sino el derecho constitucional, que se compone de una estatua, el derecho consuetudinario, el derecho constitucional y convenios. Lo que sabemos es que el gobierno puede iniciar un proceso consultivo mediante la publicación del Libro Verde, en el que sus propuestas se plantean en una fase temprana para atraer la atención del público y así encomienda a los documentos oficiales del gobierno sus propuestas más definidas. Una vez ya publicado, va a seguir con consultas o discusiones con grupos de presión, organismos profesionales u organizaciones voluntarias. Un proyecto de ley no tiene que ser procesado por un papel blanco o verde, pero puede haber sido presentado para el escrutinio público, es decir, el examen en forma de borrador. Al acto debe ser presentado a ambas cámaras del Parlamento en la forma de proyecto de ley. Y este proceso legislativo van a intervenir 3 lecturas muy importantes en ambas casas o en ambas cámaras. En la primera lectura, el título es leer a los miembros del Parlamento y en la segunda lectura, las propuestas de los miembros escoceses del Parlamento, es decir, los MEP. A continuación, un comité permanente examinará las disposiciones de la ley y podrá modificarla para garantizar los principios, aprobando la segunda lectura. Este es reportado igual por los miembros escoceses del Parlamento. Y finalmente, en la tercera lectura, el proyecto de ley se vuelve a presentar. Pasa a través de lecturas en la Cámara Alta, como ya dijimos, la Cámara de los Lords, y la redacción de la legislación parlamentaria es realizada por un abogado. Esta etapa ha sido reducida a una lectura oficial del título abreviado en ambas cámaras, ya que se ha vuelto una formalidad. Bueno, con eso terminamos nuestro primer tema y vamos con el sistema legales con la jurisdicción, nuestro segundo tema. Va a haber 4 países y 3 distintas jurisdicciones dentro del Reino Unido.
es decir, va a ser Inglaterra, Gales, Escocia y el norte de Irlanda. Todos van a compartir una legislatura en el Parlamento de Westminster para hacer nuevas leyes y tener una ley común. Pero la diferencia es que cada uno tiene su propia jerarquía de cortes, reglas legales y profesión legal. En el caso de Gales y el norte de Irlanda, cada uno tiene su propia asamblea. Y desde 1999, miembros escoceses del Parlamento, los MPS, se han sentado en su propio Parlamento. Sobre un acto del Parlamento de Westminster, el Parlamento escocés tiene el poder de legislar en cualquier materia no específica del Parlamento de Westminster, así como una política extranjera o de defensa. La adhesión del Reino Unido al Acto de Comunidades Europeas en 1973, autorizado por el Acto de Comunidades Europeas, ha significado la adición de otra autoridad legislativa dentro del sistema legal. El Reino Unido es también un signatario de la Convención Europea de los Derechos Humanos y esto ha sido incorporado en la ley del Reino Unido. Luego vamos a irnos con las fuentes del derecho, es decir, la legislación, que son las bases para hacer una nueva ley. Las fuentes predominantes del derecho son legislación primaria y legislación secundaria o delegada. La legislación primaria, conocida como actos del Parlamento, comienza a la vida como borradores llamadas facturas, y la legislación secundaria o delegada son instrumentos estatutarios, regulaciones profesionales. Vamos a definir un acto que es aprobado en orden a 5 diferentes puntos, es decir, actualizar o enmendar una legislación existente. 2. Legislar nuevas circunstancias o hacer cumplir políticas del gobierno. 3. Asegurar la conformidad del Reino Unido con el derecho sindical europeo. 4. Consolidando leyes, reuniendo en un estatus todos los estatus existentes en un tema. Y 5. Codificando reglas reuniendo todos los casos de ley donde los principios están establecidos. Finalmente, el Parlamento puede promulgar cualquier ley que escoja o revocar leyes obsoletas que ya no son relevantes o no son necesarias, y las Cortes deben cumplirlo, a excepción de la ley de Estados Unidos. Y con esto termino mis 2 temas dados, y vamos a ir con nuestro compañero Sebastián Yamaluna, que nos va a explicar otro tema. El sistema judicial, tribunales civiles. Ambos tribunales civiles y criminales en Inglaterra y Gales primeramente oyen evidencia y su objetivo es determinar qué es lo que pasó exactamente en el caso. Los tribunales inferiores deciden asuntos con hechos y los tribunales superiores normalmente tratan con asuntos de derecho. Acciones civiles simples son normalmente escuchadas en cualquier tribunal de magistrados o tribunal de condado. Los jueces tienen diferentes títulos dependiendo en su experiencia, entrenamiento y nivel. Magistrado estipendiario o 3 magistrados laicos forman los tribunales de magistrados. Casos familiares deben ir en apelación del tribunal de magistrados al tribunal de condado. Los casos civiles más complejos son escuchados en la Gran Corte de Justicia, la cual está dividida en 3 divisiones: familiar, Cancillería y el Banco de la Reina. De los casos de la Gran Corte pueden apelar a la división civil del tribunal de apelación, el cual puede descartar o defender una decisión de las Cortes inferiores. Casos civiles puede saltar del Gran Tribunal a la Casa de Señores, omitiendo el Tribunal de Apelación. Las decisiones de la Casa de los Señores enlazan todas las Cortes, pero no necesariamente sobre sí mismo. La Corte de la Casa de los Señores esta consiste en 12 compañeros de vía nombrados por jueces y abogados. El mínimo número de señores de la ley para una audiencia de apelación son normalmente 3, pero en general hay 5 asientos de jueces. Cortes criminales. Cerca del 95% de los casos criminales en Inglaterra y Gales son tratados en el Tribunal de Magistrados, el cual trata con crímenes pequeños. En ciertas circunstancias, el tribunal debe de cometer a la persona acusada al Tribunal de la Corona, para castigos más severos, ya sea por una multa o por un encarcelamiento. Excepto en casos de homicidio, niños menores de 14 y personas jóvenes menores entre 14 y 17 años de edad deben siempre ser tratados sumariamente por un tribunal de menores. Un tribunal de menores es una rama del tribunal de magistrados. Delitos que son serios, así como robo, asaltos, tráfico de drogas y asesinatos.
están reservados para prueba en el Tribunal de la Corona. Y su origen es la costumbre medieval inglesa. Es un derecho no escrito que no reconoce en la ley como ocurre en el derecho continental. La fuente del derecho primordial. Se aplica en los países anglosajones donde la existencia de leyes dentro del derecho privado es mínima. Por ejemplo, en los países como Reino Unido, Irlanda, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Hong Kong, etc., los jueces en la aplicación del derecho se basan en otros fallos similares como los anteriores, que sentaron precedente que han reiterándose en el. La jurisprudencia como fuente del derecho cobra una enorme y primordial importancia, con la ventaja de no dejar a los ciudadanos sujetos a decisiones legislativas que pueden ser obra del oportunismo político y que vayan en daño de los derechos de las personas. Aunque en este caso la resolución y la responsabilidad de la aplicación justa del precedente queda en manos de los jueces, pasando la responsabilidad de la equidad del legislador al juez. En la aplicación del common law se parte de un razonamiento inductivo, se estudian las situaciones particulares del caso en cuestión y luego se buscan los precedentes dados por hechos similares. Estos precedentes son vinculantes para el juez, pues es obligatorio que su sentencia se ajuste a ellos, por lo que es muy difícil cambiar decisiones en casos parecidos.